Soy Luis Carlos Quiñones Hernández, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, y voy a platicar con ustedes un poco acerca de una investigación que realicé hace unos años, que dio como resultado este libro que se llama Inquisición y vida cotidiana en Durango, 1563-1821. Me interesa particularmente comentarles que esta historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Durango, por lo menos en la comisaría de Durango, tuvo una relación estrecha con la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad y de las localidades más pobladas de la provincia de la Nueva Vizcaya. Quisiera yo comentarles esta historia a partir de tres grandes apartados. El primero tendría que ver con cuál es la idea de la fundación del tribunal en la Nueva España y en México, naturalmente, de dónde viene esta idea de la instauración del tribunal, cuáles son los propósitos básicamente del tribunal inquisitorial en Europa, en España, en México. Y desde luego hablar en esta primera parte también de la estructura del tribunal. Cómo es que la estructura administrativa del tribunal estaba constituida a efecto de hacer mejor y muy bien su trabajo. Entonces comenzaré diciendo que la Inquisición tiene, al menos hay sobre ella dos grandes visiones. Una que es como la historia negra del tribunal, y otra, digamos, la historia, digamos, académica del Tribunal de Santo Oficio. En la primera, que es la historia negra, es una historia poco informada, que se ha divulgado de boca en boca y que se va deformando conforme pasa de personas a personas, de épocas en épocas. Y esta historia negra del tribunal, atribuida a un efecto anticlimático de las formas de la tradición oral. Y digo anticlimático porque normalmente hay elementos de juicio que originalmente son buenos a la hora de opinar sobre o de saber algo sobre el tribunal, pero que se van deformando paulatinamente hasta llegar a ser exactamente lo contrario a lo que los académicos determinamos que se supone que es. Esta historia negra del tribunal le atribuye justamente a los inquisidores la infausta tarea de ser el brazo armado de la Iglesia Católica en el mundo, y particularmente en Europa y México, Perú y las provincias americanas de España, de los siglos coloniales. De ser ese brazo armado que castigaba los delitos de la herejía o en contra de la fe, y que los castigaba tan salvajemente que los delitos muy graves finalmente devenían en la ejecución de estas personas y su quema en la hoguera para expiar, digamos, sus pecados y para tener con ello ofrecer con ello una visión encomiástica que permitiera a los demás, a la otra gente que atestiguaba el acto, pues a no cometer esos delitos, a inhibir la comisión de delitos en contra de la fe. Pero esta es la historia negra, eso es lo que sabemos. Incluso más adelante comentaré un famoso juicio, que es el famoso juicio de las brujas del pueblo de Arras, del sur de Francia, que se dan más o menos entre finales del siglo XVI, principio del XVII, que tuvo un gran éxito en el sentido de que ese juicio fue muy popular porque tuvo muchas crónicas de cómo se realizó, quiénes eran las brujas del pueblo de Arras, cómo es que cometían sus delitos y cómo es que el tribunal las enjuició, y se escribió tal cantidad de tinta que llegó como libro prohibido, como panfletos prohibidos a América, particularmente a México, y la gente reproducía esos casos de las brujas de Arras, particularmente la noción del aquelarre, de una manera tan deformada que luego se volvieron realmente mitos oscuros y negros que no aportaban realmente nada, por lo menos a la verdad historiográfica sobre la historia del tribunal en Europa y en México. Entonces hablemos de la otra parte, que sería, digamos, ahora sí que la historia académica del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Empezaré diciéndoles que probablemente es desde los siglos XI y XII cuando el papado en Italia estaba preocupado por la aparición de ciertos grupos, digamos, no afines al dogma cristiano, y no afines en el sentido no de no creer, sino de creer de otra forma, de creer en el dogma, por ejemplo, de una manera que los diferenciaba de la ortodoxia.
En la ortodoxia se creía que la sustancia trinitaria, que está determinada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, han determinado una forma de dogma y de fe que de alguna manera es el asiento de la Iglesia Católica y la cristiandad, por decirlo menos. Bueno, pues había grupos que no creían en la sustancia trinitaria, particularmente en el Hijo de Dios, que suponía, y del Espíritu Santo, que creían había sido creado más en la imaginería popular a partir de las imágenes que la Iglesia Católica había determinado para ello. Estos grupos, pues, no es que pongan ponen en entredicho estos dogmas, pero no necesariamente lastiman o quieren herir la imagen general de la Iglesia. Generalmente se apartan, salen de la ortodoxia y se van a otro sitio. Y en ese otro sitio empiezan a generar una forma de creer diferente. Dice Tuselier, pues un erudito, y otro que se llama, ahorita se me escapa el nombre, pero con Tuselier podemos determinar que la herejía, por ejemplo, es una elección de los sujetos. Un hereje no es el que habla mal de Dios y las figuras sagradas, o que las conculca o no cree en ellas. Un hereje es el que elige cómo creer en esas imágenes, cómo creer y vivir la liturgia sagrada, cómo creer en Dios o cómo no creer en Él. Entonces, estos herejes que eligieron creer de otro modo, salieron de la ortodoxia de la Iglesia Católica Latina y se van a otras partes a formar grupos de religiosos que empezaron a hacer doctrina e iglesia de una manera diferente. El Papa Clemente I manda en 1200 y pico, 1212 por ahí, manda al obispo de Milán, que era el obispo Pedro, lo manda a la persecución de los cátaros. Habida cuenta que los cátaros era una secta que estaba animada por las creencias de los bogomilos, o los arnaldistas, que eran básicamente las corrientes de pensamiento diferente a lo que se creía en el papado sobre la fe y su difusión en todas partes del mundo. Y entonces manda a perseguirlos, no necesariamente para extinguirlos, sino los persigue para tratar de convencerlos de que volvieran a la religión católica y volvieran a brevar de sus actos de fe. Pero esa persecución se torna violenta en la medida en que los métodos usados por Pedro, el obispo de Milán, no fueron precisamente métodos suaves. A tal punto que los cátaros lo asesinan, repito, en 1212, y ocurre que entonces aquí pasa que cuando sucede ese desafortunado incidente, el papado hace una averiguación, va por sus restos, hace una averiguación y da cuenta de que el sacrificio de Pedro, el martirologio de Pedro, es básicamente uno que lo coloca en las puertas, en la antesala de la santificación. Y así nace San Pedro mártir de Verona y de Milán, porque era de las dos partes, que lo constituye el papado, lo unge el papado como el patrono de los inquisidores. Entonces, el asunto es que esta visión de los que no comulgan conmigo son los herejes, pues bueno, esa fue la idea que animó al papado a la constitución del primer tribunal inquisitorial, que tuvo una acción o un contexto estrictamente monástico. Y resulta pues que después de esa fecha, pues Pedro Mártir es el patrono de los inquisidores y el papado da el decreto con el que se dan a conocer las constituciones de los inquisidores. Las constituciones de los inquisidores es un documento muy importante porque determina en principio justifica por qué surge el tribunal, luego da los objetivos que cumple este tribunal en Europa, particularmente en Italia y España, Francia y Alemania, y determina las formas como estaría constituido el tribunal, las personas con qué tipo de atribuciones y desde luego las acciones que deberán emprender de inmediato para hacer que la pureza de la fe católica se conservara en el mundo, particularmente en Occidente, se conservara como tan limpia y tan clara, tan diáfana, que no tuviera mácula alguna que pudiera inhibir los actos de fe en los que la Iglesia Católica cimentaba su verdadera función evangelizadora. En ese contexto, estas constituciones, pues entonces describen primero cuál es la función del tribunal. El tribunal tiene, según las constituciones, el objetivo de conservar
la pureza de la fe, combatiendo a muerte, si fuera preciso, a los herejes, es decir, a los herejes o a todos aquellos que habrían atentado en contra de la fe, la Iglesia y sus ministros, de las distintas maneras que fuese posible. Y modernamente podríamos decir, o contemporáneamente podríamos decir, que en realidad lo que ocurre con el objetivo del tribunal es, si lo vemos bien y lo analizamos bien a partir de las acciones que tuvo importantes en Europa, en México y en Durango, en la Nueva Vizcaya, es que el tribunal quiere normalizar la sociedad, las pulsiones sociales de la sociedad, quiere que todo esté en orden, que esa delictiva que siempre existe y que tiene que ver con la comisión de delitos de sangre, crímenes de sangre, crímenes de orden ideológico, crímenes en contra de la religión o crímenes que tienen que ver con atentar contra las imágenes y la Iglesia Católica en particular, no permitían ese equilibrio, mantenían la sociedad en una zozobra que la desequilibraba. Esos crímenes de repente ocurrían con tal magnitud y con tal fuerza y profundidad que la sociedad se soliviantaba y entonces pedía cabezas de gente que nada tenía que ver en esos asuntos. Entonces, Michel Foucault dice contemporáneamente en un libro que se llama Vigilar y Castigar y otro que se llama El nacimiento de la clínica, dice que el asunto de la normalización de la sociedad es mantenerla equilibrada en sus pulsiones. ¿De qué pulsiones hablamos? Hablamos de las pulsiones que animan la forma de comportamiento íntimo, privado y público de los sujetos. Los sujetos hacen cosas en privado que no hacen en público y viceversa. Pero estas cuestiones están animadas también por el desborde de los instintos, el desborde de las pasiones que lamentablemente generaban o devenían en la comisión de crímenes que de alguna forma eran perseguidos por la autoridad episcopal, en este caso por la Inquisición. Y entonces, pues, si nos atenemos a esa idea de la normalización, pues eso es lo que hizo la Inquisición, tratar de normalizar la sociedad para que no cometiera delitos de ese tipo, o para contenerlos, perseguirlos y castigarlos. ¿Qué funcionarios tenía la estructura del tribunal? Bueno, pues había en México, me voy a remitir a México, después de 1521, con el proceso de conquista, los evangelizadores de las órdenes mendicantes que vinieron a este continente y particularmente a México, fueron ungidos por el Papa como los depositarios de la defensa y el crecimiento, la divulgación de los actos de fe de la Iglesia Católica. Y entonces estos frailes también tuvieron la encomienda, entre otras cosas, aparte de la evangelización de los naturales y la difusión de la religión católica, tuvieron la encomienda de hacer el ejercicio inquisitorial. Es decir, entonces esto nos da la idea de que la primera Inquisición mexicana fue una Inquisición de orden episcopal, es decir, eran los religiosos los que particularmente fueron ungidos como grandes inquisidores. ¿Qué tenía la estructura del inquisidor? La Inquisición pues tenía tenía un inquisidor general, podía tener inquisidores regionales en Guadalajara y en México. Lo que sí había, y que esto fue muy importante, eran los comisarios inquisitoriales de Puerto Seco y Puertos de Mar, es decir, eran que hacían las funciones del inquisidor, pero en estos lugares tan remotos a veces como la Nueva Vizcaya, por ejemplo, donde había un espacio tan dilatado y tan poco poblado que la comisión de delitos era del orden del día, por razones obvias, ¿no? O sea, había un espacio grandísimo donde la comisión de delitos podía ser básicamente olvidada, toda vez que no había una estructura del tribunal que pudiera perseguir esos delitos hasta allá. Entonces estaba el inquisidor general, los inquisidores regionales, los comisarios de Inquisición de Puerto Seco y Puertos de Mar, y luego ya en esas estructuras locales, como los que son las comisarías inquisitoriales, podría haber alabarderos, carceleros, médicos, barberos, gente que trabajaba en la cocina y unos que se llamaban los familiares del Santo Oficio. Estos sujetos familiares del Santo Oficio son importantes destacar porque en el orden de prelación de la importancia de la estructura local, por ejemplo, estaba en primer lugar el comisario y luego los y luego los familiares del Santo Oficio. ¿Puedo decir qué es esto? La familiatura del Santo Oficio se podía conseguir a partir de tramitar un juicio de limpieza de sangre.
Por ejemplo, una persona pudiente de la sociedad local quería hacerse miembro de la Inquisición desde la perspectiva de ser familiar del Santo Oficio, entonces solicitaba y pagaba el arancel que le costaría hacer la limpieza de sangre. La limpieza de sangre es un juicio de orden jurídico que tenía que ver con averiguar los orígenes y los antepasados de la persona que solicita el juicio. Primero, el solicitante debía ser, de entrada, no debía tener sangre mezclada, no tenía que tener sangre con indios, sangre mora, sangre cochina, marrana, que era de algún modo como llamaban a los judíos, y debía ser de sangre limpia, vamos, en el sentido de ser español o criollo formalmente. Debía ser cristiano viejo, es decir, debería ser de una familia que hubiera profesado la fe católica desde siempre y sin ninguna derivación a otro tipo de religión. Y debía ser hijo de algo, es decir, debía ser de una familia acomodada que le permitiera pues un poco la posibilidad de ser reconocido en la sociedad básicamente por esos méritos. Una vez que se paga el arancel, se hace la averiguación. ¿Cómo se hace la averiguación? Pues llegan los familiares ya puestos por el tribunal y hacen las averiguaciones con la gente que me conoce, con la gente de la comunidad, incluso con gente de España, donde estaría mi familia. Una vez que se da el título de la familiatura, yo me hago familiar del Santo Oficio y con ello tengo 2 o 3 o 4 seguramente funciones muy específicas. La primera es coadyuvar con la comisaría inquisitorial en la difusión de los saberes y deberes de del Tribunal de Santo Oficio. Es dar a conocer a la comunidad los adictos de fe. Es decir, vienen los adictos de México y había que vocearlos en plaza pública, 1, 2, 3, varias veces, y después pegarlos en las puertas de los monasterios o las iglesias o las puertas del cabildo civil. Y apercibir, desde luego, a la gente, culminarlos primero a leerlos y apercibirlos a lo que leyeran una parte que generalmente venían los edictos al final, que se permitía, por ejemplo, el edicto de Inquisición decía, bueno, le decimos a la gente que si sabe de ahí personas que cometen delitos en contra de la fe, sean denunciados. Y sean denunciados ante el familiar o ante el comisario, para que éste haga las averiguaciones de la supuesta o real comisión de un delito y se proceda como corresponda. Y cuidado con, se advertía, cuidado con denunciar de manera falsa o con falsedad de testimonio, porque también podrían ser enjuiciados por ese delito. Querían evitar que la gente que tuviera rencillas con alguien pudiera acusar a esa persona solo para que fuera castigado por el tribunal. Esas personas estaban apercibidas de que no lo hicieran, seguramente lo hicieron muchas veces, pero seguramente también muchas veces tuvieron problemas. Entonces, esa era parte del papel del familiar, pero también el familiar fungía como, digamos, como la policía secreta o del tribunal. Había que ir por alguna persona y van por él y lo presentan ante el comisario, hacen las averiguaciones que lo encierran y finalmente pues ante la comisión de un delito lo que procede ahora procedería también entonces. Se da una denuncia contra una persona por la comisión de un delito, se la trae, van los policías por ella, o sea, los familiares, se los llevan ante el juez, se endereza el juicio propiamente dicho, es decir, se pone toda la parafernalia de orden jurídico eclesiástico para hacer ese documento, se envía, si es local el caso resoluble localmente, pues se resuelve localmente, se hacen las averiguaciones acá y eventualmente se dan penas y castigos. Si el delito es mayor, se manda al Tribunal de México. En el Tribunal de México tienen el derecho, potestad de decir, bueno, mándeme a la persona, la enjuiciamos acá, o mándeme solo el expediente, lo analizamos y vemos qué procede. Y entonces así más o menos funcionaban los comisarios. Además, los comisarios también tenían como la falsa idea, no estoy tan seguro si fuera falsa idea o real, pero tenían la idea de que ser familiar del Santo Oficio les daba un cierto nivel de poder y en unos casos de impunidad. Es decir, esta gente se atrincheraba cuando ostentaba el cargo en la familiatura y se presumía en muchos casos que cometían excesos justamente por solo ser familiar del Santo Oficio. Ellos querrían llegar
justamente en nombre del tribunal y sin preguntarle a nadie, llevarse a las personas, conculcar los bienes, encerrar a la gente y eventualmente hacer un poco también hasta de escarnio público previo al juicio y haber dado prácticamente un castigo por parte del tribunal. Entonces, es muy importante señalar que las comisarías son, digamos, las entidades locales que se encargan básicamente de ser el alter ego en las provincias internas o externas de la Nueva España del Tribunal Inquisitorial del Santo Oficio de la Inquisición de la Ciudad de México. El primer inquisidor, pues el primer comisario que tuvimos en Durango, particularmente, luego hablaré de eso, pero ahorita la más lo cito, fue Fray Pedro de Espinareda, que llegó con los franciscanos un poquito antes de la fundación de la villa, que fue en 1562, pero fue ungido como comisario del Santo Oficio, y a él se le atribuye la atención a algunos casos que tuvo que resolver de alguna manera localmente. La delictiva, hablemos un poquito de la delictiva que se cometía o que era sancionada. Por lo menos en este libro yo hablo de los juicios que se dieron desde el siglo XVI tardío hasta 1821. Después hablamos en la tercera parte un poquito del impacto de estos delitos en la vida cotidiana. Pero la delictiva era muy amplia. Los juicios que tenemos no están completos todos. Generalmente tenemos la cabeza de la denuncia que dice los generales de quién es el familiar o el comisario que va a atender el caso, quiénes delataron o quiénes denunciaban a la persona, quién es el denunciado, cuál es el delito por el que se le denuncia y cómo se van a hacer las averiguaciones. Las averiguaciones son generalmente cuestionarios que se les aplican a una serie de personas ya previamente elaborados sobre el tipo de delito que se va a perseguir. Y entonces la delictiva es amplísima. Son palabras malsonantes, blasfemias en contra de la sustancia trinitaria, contra Dios, contra la religión, contra el tribunal, contra sus ministros y contra los ministros de la iglesia. Herejías, apostasías, blasfemias, como ya dije, hechicerías, fingir o impostarse como obispo sin serlo, o como ofrecer misa sin ser párroco, o sea, si tomar la personalidad de estos, pues, usurpar la personalidad. Los delitos de solicitación, que ese era también un asunto muy particularmente importante. El delito de solicitación se define como la solicitación de los favores sexuales de los hijos de confesión de algunos párrocos que incurrieron en ese delito y que fueron denunciados, que ya lo hablaremos después. El delito de bigamia, de casado 2 veces, de amancebamiento. El de bigamia, el de bigamia, pues bueno, es un delito que perseguía a la Inquisición cuando era denunciado, pero el de bigamia debe entenderse por una persona que estando casado ha cohabitado con una u otra pareja, pero que no se ha casado con ellas, es decir, se casó una vez con la primera, pero ha cohabitado sexualmente, se ha juntado con otras personas sin estar casado. Ese es el delito de bigamia. O sea, los bígamos, pues bueno, eran castigados de alguna manera, como luego diremos, pero el de casado 2 veces, que ese es un delito muy específico, el de casado 2 veces es el delito de un tipo que se pudo haber casado en México, en Puebla, con todas las rigores de la ley mosaica, o sea, en Puebla, en México, en Querétaro, en Charcas, en San Luis Potosí, en Zacatecas, y luego viene a Durango, y viene solo porque viene comerciando, o de viandante, o de lo que quiera, y se vuelve a casar, por intereses los que ustedes quieran que sean, pero se vuelve a casar otra vez con el ritual romano. Y cuando se casa con el ritual romano, lo que pasa es que cumple, hace escarnio de la figura del sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio es tan genial, es parte es parte importante que anima a la cristiandad, porque la gente cuando se casa y nos casamos ahora incluso por la iglesia, nos casamos in face ecclesiae, como dice el Concilio de Trento en su decreto Tamesti. Dice, las personas han de casarse frente a la iglesia, face ecclesiae, frente a Dios, y luego deben ser velados, y la velación determina el otorgamiento, la administración del sacramento. El sacramento de la velación es un sacramento de fe, y ese es, si lo rompes,
y ustedes lo saben, todo el mundo sabemos, que solamente lo puede romper la muerte, porque es hasta que la muerte nos separe. Pero entonces, estos tipos que se casaban 2 veces, usando el sacramento de casarse frente a la iglesia, cometían un delito terrible, que era sancionado muy duramente por los miembros del tribunal. Muchos casos de esos hubo acá. Y otros delitos era, por ejemplo, por comer carne en Semana Santa, cuando estaba prohibido, por hacer fiestas en Semana Santa, cuando estaba prohibido, por decirse a otra persona sin serlo, por hacer, por ejemplo, escarnio de las imágenes sagradas. Ese delito se llamaba por conculcador de imágenes, cuando se burlaban de las imágenes, o de la hostia, o del vino, o del sacramento, o de la liturgia, se llamaba conculcador de imágenes. Por sedicioso. Los sediciosos eran personas que, hablando mal de la fe, querían influir en otros para hacer lo mismo. Por hechicería, ya lo dije, por brujería también, y desde luego por tener, digamos, pacto con el diablo, que no necesariamente ser hechiceros. Y esto son cosas que luego hablaríamos en la tercera de estas 3 partes. Finalmente, para esta parte les digo que el Tribunal de la Santa Inquisición en México, y particularmente en Nueva Vizcaya, fue muy, pero muy importante. Muy importante para la normalización de la vida social, pública y privada incluso de la comunidad de Durango y sus comunidades más pobladas. Pero también fue importante porque influía ciertamente temor de ser enjuiciado, atrapado en un delito, pillado en un delito y eventualmente no poder salir del escollo. Termino diciendo que cuando los delitos eran graves se actuaba como más o menos se actúa ahora a los tribunales. Llegan, te dicen de qué delito estás acusado, te apresan, te conculcan, te secuestran tus bienes y te encierran. Y mientras son las averiguaciones, pues te quedan tus bienes quién sabe dónde, y muy seguro y muy a menudo no salías de ahí. Las penas que se daban, como vamos a ver enseguida, pues son penas que van dependiendo de la comisión del delito, penas graves de vergüenza pública sobre todo, pero no necesariamente de ser ejecutado en la hoguera, como la leyenda negra que al principio dije nos dice que fue. Pero les adelanto, en Durango, en la provincia de la Nueva Vizcaya, no hubo ni un solo caso en la que se hubiera quemado a una sola persona. Hubo penas muy leves que son básicamente a nivel de la penitencia, pero y de la imposición del San Benito, del que hablamos más tarde, pero ejecutados ninguno. Y que también hablaré de eso acerca de una especie de patíbulo o una especie de cadalso que hubo en la Plaza Vaca Ortiz, y que la leyenda negra dice que ahí quemaron a muchos y que efectivamente eso no pasó. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Possibly. Come on now, who do you think you are? Ha ha ha, bless your soul. You really think you're in control? I think you're crazy. I think you're crazy. And I think you're crazy. Just like me.
Ever since I was little, it looked like fun. And it's no coincidence I've come